La productividad en Chile se mantiene estancada, sigue siendo el principal factor del bajo crecimiento que registra nuestra economía en la última década. Queremos dar una mirada a lo que está ocurriendo, cuáles son las causas de este lento crecimiento de la productividad. Estamos ya con Rafael Berguán, quien está liderando la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Le damos las gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, Rafael? Muy bienvenido. Buenos días, Gabriela. Gracias por la invitación. Vamos al detalle de este informe que se acaba de publicar, donde se muestra que la productividad mostró una variación de entre menos 0,2 y 0,1% durante el 2024. ¿Cuáles son las causas de este lento crecimiento de la productividad? Bueno, lamentablemente la productividad es una variable que es muy relevante para el crecimiento, pero el crecimiento sostenido, ¿no? Los países avanzados tienen más prosperidad, su gente, la gente que habita en ellos, tiene más calidad de vida porque son capaces de, produciendo mucho, trabajando poco e invirtiendo poco, liberar tiempo para ocio y liberar recursos para consumo. Entonces tienen más El mundo dinero por ideal, claro. persona, el mundo ideal, y por eso la productividad es una variable tan buscada, ¿no? Y perdona, para cerrar este punto, por eso también la productividad tiene la virtud de que elimina esa tensión entre crecimiento y sustentabilidad. Si uno quiere un mundo que le entregue más recursos a personas que todavía tienen tantas necesidades, y son muchas, como 10% del mundo hoy día es definido como pobre según el Banco Mundial, pero al mismo tiempo que esté ahí para la próxima generación y ojalá en mejores condiciones, tiene que crecer, no trabajando, invirtiendo más, es decir, no usando más recursos, sino que al revés, usando menos recursos. Y más con menos es justamente productividad. ¿Qué ha pasado con la productividad? Pero el problema es que esta variable, a diferencia de otras, como por ejemplo la estabilidad macro, la inflación, etcétera, que tienen balas de plata, un banco central autónomo, una regla fiscal que le da sustentabilidad al sector público, etcétera, la productividad es un desafío microeconómico que tiene que ver con todos los sectores, con todos los actores, con todas las regiones, y es entonces un desafío en el cual no hay balas de plata, hay lo que se llama reformas micro, y las reformas micro son innumerables, y por lo tanto cuando uno se pregunta por qué un país tiene o no tiene una determinada productividad, lo que tiene que preguntarse es por qué un país funciona bien o funciona mal, y no funciona mal por un problema. Yo puedo identificar, por ejemplo, desafíos en el ámbito público. No cabe ninguna duda que con un Estado que tenga problemas como el actual en Chile, es muy difícil ser un país avanzado. No tengo ninguna duda que con el nivel de educación que tenemos en Chile, pero sobre todo a nivel técnico profesional y a nivel preescolar, es imposible ser un país parecido a los que tratamos de emular en Europa, en Asia o en Norteamérica. Entonces están estos grandes paraguas, pero los desafíos son desafíos muy pequeñitos, muy micro, que Chile viene buscando hace ya por lo menos 10 años y en algunas dimensiones hace 15, 20 años atrás. Mm. Hay proyectos que están ahí todavía discutiéndose en el Congreso que se dice que están entrampando el mejoramiento de la productividad. Lo que es permisología, por ejemplo, lo que pasa con el servicio de evaluación ambiental. ¿Cuánto influyen esas iniciativas, por ejemplo, en lo que estamos conversando? Mucho, en el siguiente sentido. Bueno, tú lo planteaste, ¿ah? Los números, ¿no es cierto?, lo que muestran es una productividad no que está cayendo, pero que está estancada. Y está estancada hace un rato largo. Esto no es algo que se observa con mayor intensidad este año. De hecho, este año ese 0% es mejor que los números bastante negativos que tuvimos los 2 años previos, pero al final cuando uno mira quinquenios, cuando uno mira lustros, cuando mira promedios de 5 años, la productividad no ha cambiado mucho en comparación con lo que estuvo haciendo desde el año más o menos 2015 y en alguna dimensión desde el 2005. Ahora, en ese contexto, uno sí puede plantear un vaso medio lleno y que tiene que ver con cosas de corto plazo, porque cuando uno plantea también el tema de la productividad, es muy incómodo esto, porque para la persona que nos está escuchando, primero le decimos que no hay una bala de plata, y después muchas veces les hablamos de educación y la gente se imagina resolviendo el problema en 2065. Entonces, lo que tú estás planteando ahora, Gabriela, justamente tiene que ver con algunas de las dimensiones que hoy día están ocurriendo en Chile, en términos de debate parlamentario, que podrían hacer un cambio relevante y además inmediato en la capacidad de nuestra economía de mejorar su funcionamiento, tanto en el ámbito público como privado. Y son dos proyectos que están en el Congreso. Uno salió hasta el cansancio, que es el de permisos. Mm. Los estudios de permisología, como se dice hoy día, los hizo la Comisión, son 4 de ellos en los últimos 6 años, y hemos aprendido que hay un montón de desafíos cuando el Estado se relaciona en su rol clave de regulador, y que es un regulador por la razón correcta, porque tiene que proteger una serie de bienes públicos, ¿no es cierto?, como la salud,
la degradación del medio ambiente, la seguridad, que los edificios no se caigan cuando hay un terremoto, que cuando uno va a un restaurante tenga la tranquilidad que no se va a intoxicar. Estoy haciéndote analogías que son desde muy relevantes a una cosa más cotidiana. Y eso se hace con regulación. Pero si esa regulación no es bien definida, si es demasiado incierta, si es inestable, si el Estado regula de manera ineficiente, se demora mucho, etcétera, bueno, al final lo que termina haciendo es que por proteger algo, termina no protegiéndolo, porque la gente la bypassea y además impide, por ejemplo, que se desarrolle la inversión privada. Y la inversión no es productividad, pero cuando hay poca inversión, la productividad también se ve dañada porque uno invierte en cosas nuevas. Entonces, permisología tiene que ver fundamentalmente con inversión, que es clave para crecer y que ayuda a que haya más productividad en el futuro. Y el segundo informe que quiero plantear, que está hoy día discutiéndose en el Congreso, el anterior es del Ministerio de Economía y ha avanzado mucho, y está cambiando radicalmente la manera como el Estado regula el mundo privado. Y si termina aprobándose este año, al menos el ministro de Economía ha dicho que ese es el gran objetivo, yo creo que eso va a ser una diferencia muy importante en la capacidad del Estado de hacer bien su pega, la regulatoria, permitiendo que el mundo privado también invierta, algo que en Chile cada día es más difícil y va a ser más por temas medioambientales para adelante. Y lo segundo y final, si quieres te lo menciono, que es un proyecto que también lleva un año en el Congreso, que podría ser un antes y un después en términos de la institucionalidad que permite que las políticas públicas funcionen mejor, que es del Ministerio de Hacienda, que se llama la Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas y la Productividad, que es en una línea una institución que está proponiendo el Ministerio de Hacienda crear, insisto, se está debatiendo hace un año, que lo que va a hacer es obligar al Estado a autoevaluarse o a ser evaluado por instituciones independientes en cada una de las acciones que toma. Y eso es fundamental porque hoy día hablamos de reformas, de normas, de regulaciones, pero no sabemos exactamente de manera exhaustiva cuál es el impacto que tienen y solo sumamos y sumamos cosas que al final son incoherentes entre ellas. El problema de la permisología es resultado de lo anterior. Si evaluáramos mejor las decisiones del Estado, no tendríamos el problema sistémico de un sistema de permisos que no funciona. Entonces, estos dos, permisología y Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas, son vaso medio lleno, dos proyectos importantísimos que van a mejorar la calidad del Estado en Chile y la capacidad de invertir del mundo privado. Bueno, ojalá avancen en el Congreso, que esa es otra discusión. Ustedes incluyen en este informe la productividad laboral. Desde 1990, que este ítem crece interanualmente en promedio un 2,5%. Ahí aprovecho de preguntar la comparación con los países de la OCDE. Bueno, cuando uno mide productividad, y no voy a entrar en detalle porque son cosas técnicas, estadísticas, la verdad que tiene distintas maneras de hacerlo, a diferencia de lo que ocurre cuando yo veo el empleo, yo cuento personas con encuestas, ¿no es cierto? El INE va, pero los cuento, y cuando veo las máquinas y el capital la veo, la productividad no es algo que se vea, sino que es algo que básicamente está implícito en el valor agregado que una hora de trabajo y una unidad de capital generan en el PIB, ¿de acuerdo? Y eso lleva a que tenga un montón de desafíos su medición y por lo tanto hay maneras alternativas de hacerlo. Por eso tú misma dijiste que nuestra estimación de productividad para el 2024, en nuestro informe anual que entregamos hace una semana, junto con los estudios que hacemos en paralelo, como el de permiso, habla de un rango. Porque tú haces distintos supuestos y dices, mira, aquí la cosa no es discutir en el tercer decimal. Esto está más o menos entre menos 0,2 y más 0,1, dependiendo de mis supuestos, yo digo está estancada. Bueno, una manera alternativa de estimar esa productividad total de factores, llamamos los economistas, que incluye trabajo y capital, es concentrarse solo en el trabajo, que es una parte del proceso productivo, pero que es la que tiene que ver directamente con nuestro salario. Por lo tanto, tiene esa importancia. Es más fácil de medir porque yo tengo que ver solamente el empleo y tengo que ver cuánto se produjo y eso, la producción por persona es lo que uno llama la productividad laboral y la puedo comparar entre países, en el tiempo, etcétera. Pero el resultado es más o menos parecido al anterior y lo que muestra es lo que Chile es, que en términos de ingreso per cápita, nuestra productividad laboral está bastante rezagada entre las tres más bajas de la OECD, pero también somos uno de los tres países con el menor ingreso per cápita de la OECD, y más importante aún, que esta se ha ido quedando atrás en el último tiempo en comparación con la que se observa en el mundo avanzado. Con esto cierro. El problema de esto es que Chile tiene que cerrar la brecha con el desarrollo. Chile tiene que acercarse a Canadá, a Australia, a Alemania, a Noruega, el país que ustedes quieran, ¿no es cierto?, imitar. Pero lo que ha pasado en el último tiempo con un ingreso por persona que en la última década ha crecido menos de 1% y una productividad laboral que en promedio ha estado también en torno al 1% en los últimos 10 años, 2014-2024, 0,9%, es que nos hemos alejado del mundo avanzado. Entonces no solo nos estancamos,
sino que ahora en términos relativos estamos ampliando la brecha. Y eso claramente es algo que no podemos aceptar que ocurra porque va a afectar la calidad de vida de la gente. Claro, uno ve que a nivel global la desaceleración de la productividad es un fenómeno que se observa, si no me equivoco, desde el 2007, la crisis financiera. Esto es lo que ha dicho el FMI, pero en nuestro país este es un fenómeno que se intensifica. Así es. Así es. El tema de productividad, y no es no es por echarle la culpa a otros, ¿ah? Ni por ser complaciente o autoflagelante, como a la discusión. Volvimos a la discusión de los años 90 y 2000. La verdad es que la actual presidenta del Banco Central Europeo, la francesa que lideró el Fondo Monetario por mucho tiempo, Christine Lagarde se llama, ella, yo recuerdo un discurso que hizo el 2016 en el que básicamente el Fondo Monetario Internacional, que es como un banco internacional, no es el Banco Mundial que está metido en temas más productivos, es como una institución financiera, ¿no es cierto? Sin embargo, en su informe anual, la palabra clave era productividad y no le estaba hablando a Chile, le estaba hablando a todos los países del mundo, porque el mundo, a pesar de los grandes avances tecnológicos que ha experimentado en el último tiempo, y vamos a ver si la inteligencia artificial, que ya se está masificando, va a cambiar eso radicalmente o no, pero el tiempo lo dirá. A pesar de Internet, ¿no es cierto?, que se masifica en los años 90 y 2000, la verdad es que ha visto una desaceleración de la productividad en las últimas 2 décadas con respecto a lo que fue la post-Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí hay todo un debate de qué hay que hacer para que el mundo sea más productivo. En Chile en particular, nosotros desde el año 2005 empezamos a ver una desaceleración de la productividad en comparación con lo que tuvimos cuando recuperamos la democracia, llegan los capitales a Chile, la concertación, aquí vamos a entrar en una discusión más ideológica, pero estoy haciendo una descripción factual, implementa y mantiene determinados tipos de reformas, aumenta la certeza, se hace el Banco Central Autónomo, funciona bien, la regla fiscal se desarrolla a principios de los 2000 y el país tiene unas ganancias de productividad del orden de 3% durante los 90 y después esta se va a 1% y en el último tiempo, en la última década, 0%. Se acabó el impacto positivo de las reformas de los 80 y 90, aquellas que fueron positivas en los 80, como la apertura comercial, y no hemos sido capaces de recuperar porque no hicimos la transición de lo macro a lo micro y estamos, paro con esto, metidos en lo que los economistas llaman la trampa del ingreso medio, que no es tan raro. Carlos Peña ha hablado harto de esto, que los países pasan de ser de ingreso medio bajo a ingreso medio alto y esa transición de reformas macro a micro, que significan cambiar, significan innovar y eso nos cuesta, generalmente no son capaces exitosamente de hacerla. Entonces ahí está Chile, y eso es lo que requiere, por eso muy radicalmente, que el Estado mejore, que se hagan las reformas educacionales, pero también que funcione el día a día a nivel competitivo en el mercado, a nivel de regulación del Estado, etc. Algo Y decía ahí el en Chile se exacerba expresidente, la cosa, se sí, exacerba el problema global. algo decía el expresidente Frei en una entrevista hace un par de días respecto a lo que había pasado durante su administración, con el crecimiento y qué pasaba con la plata. Pero pensando en este informe que ustedes entregaron, Rafael, ¿qué pasa con los sectores? A ver, brevemente, si nos puedes comentar el eléctrico, minería, comercio y turismo. Sí, los datos sectoriales muestran la heterogeneidad propia de las economías. Hay sectores como el sector de la construcción. Yo estuve esta semana en un seminario en el mundo de la construcción, que son típicamente menos productivos en el mundo en general y que en Chile son incluso menos productivos aún. Los servicios que han sido la transición que hacen las economías que empiezan a avanzar desde manufacturas, como antes éramos todos agrícolas, después nos fuimos a manufactura y ahora nos vamos a servicios, y los servicios tienden a ser menos productivos también. Y en Chile lo que se observa es que ha habido un cambio así bien importante en la composición de la productividad en los últimos años. Y, por ejemplo, hay sectores, como te decía, como el de comercio, hoteles, restaurantes, que la verdad que en los últimos 2 años ha tenido pérdidas del 5% en productividad. Y hay otros sectores como el sector, por ejemplo, electricidad, gas y agua. Es un sector que es clave para el día a día, para las personas que al revés han tenido una expansión muy relevante de la productividad. Ahora, esto tiende a ocurrir, y lo que pasa es que cuando tú ves datos de un año, estos datos muchas veces están sujetos a cosas puntuales. La productividad es una variable que si bien puede tener efecto en inmediato, por ejemplo, a través de mejorar la inversión y generar impacto en la actividad inmediata, empleo, salarios, etcétera, es también una variable estructural que depende mucho de cosas que van a ir cambiando con el tiempo y por eso uno tiene que tratar de evaluarla en periodos largos de tiempo. Y nosotros en la comisión entregamos el dato anual porque nos lo mandata, ¿no es cierto?, el gobierno, está en nuestra definición de responsabilidades, pero también tratamos siempre de bajarle un poco el perfil al dato anual
que es lo atractivo, yo sé, y plantear también lo que ha ocurrido por periodos de 5 años para tener una visión un poquito más a largo plazo. Y lo que se observa es que hay sectores que están empezando a tener problemas. El sector agrícola, perdón, paro con eso, también es un sector que está estancado. Digo agrícola, pero también incluye acuicultura, pesca, etcétera. Y eso es preocupante. También está lo forestal ahí, porque resulta que este es un país que tiene características naturales que le permiten ser exitoso, competitivo en esto. Y si ese sector está plano, imagínate, una fuente importante de nuestro desarrollo tiende a desaparecer. Entonces, todos queremos ser países así que hacemos nanotecnología, pero la verdad es que no vamos a dejar el cobre, ni vamos a dejar de explotar la madera, ni vamos a dejar de aprovechar las condiciones naturales para la acuicultura, porque son sectores que nos han generado gran aporte en términos de ingresos. Pero tenemos que asegurarnos que ahí, paro, los permisos que muchas veces están trabando proyectos de estas características fuera de la región metropolitana, de una vez por todas se apruebe el proyecto y podamos volver a tener esos sectores más activos que lo que se está viendo en los últimos años. El premio Nobel, Daron Acemoglu, decía que a medida que la productividad aumenta, también lo hace el valor generado por cada trabajador, lo que Así significa es, un incremento en los salarios. Pero según lo que así estamos es. conversando, aquí está ocurriendo justamente lo contrario. Bueno, efectivamente lo que ha ocurrido, bueno, primero la productividad en Chile se ha estancado y también vemos que los salarios en general en promedio han tendido a responder en línea con eso. Es verdad que otra razón por la cual la productividad importa tanto, y este premio Nobel es el premio Nobel que se entregó este año, ¿no es cierto? El que tú Sí. mencionas, Acemoglu es uno de los 3 que lo recibió en octubre pasado en economía, que es un experto en temas de productividad, entre otras cosas, la verdad que es de estas personas renacentistas que trabajan en todos los temas. Y lo que él está diciendo es muy importante, porque esto no solamente cuando uno piensa en productividad, lo dijimos al comienzo, no es solamente sobre tener más dinero, con lo importante que es eso para poder acceder a mejor salud, mejor educación, mejor infraestructura, mejor calidad de vida, etcétera. Pero también es sobre, como decíamos recién, ser capaces de tener los recursos y el valor agregado a la productividad para que el mundo sea más sostenible, porque se usan menos recursos, pero también dignificar el trabajo, porque al final las personas quieren desarrollarse plenamente en sus distintas actividades, pero si el salario no les permite, ¿no es cierto?, tener una vida razonablemente digna, bueno, al final se produce una desconexión entre el esfuerzo que uno hace y la retribución que recibe. Entonces, una última cosa, yo ayer estaba en un seminario sobre el tema de la construcción, lo que decía antes, pero además el tema de las propiedades. Y en el mundo hay una preocupación porque el valor de las propiedades con una cantidad de tierra en las ciudades que está acotada ha subido mucho. Y en Chile en particular el gran desafío es que el valor de las propiedades está completamente desacoplado en los últimos 10 años de lo que han subido los salarios. Entonces las personas están empezando a darse cuenta que no van a tener la capacidad siquiera de acceder a una propiedad, que es algo que está como en el inconsciente colectivo de un ser humano durante el siglo XX y La sentir casa propia, estabilidad, la casa claro. propia. Entonces, cuando se produce esa desconexión entre lo que valen las cosas y el ingreso que tienen las personas, es difícil defender las virtudes del mercado y del crecimiento económico. Y la gente con justa razón dice, me están contando historias que no son ciertas, que no las siento. Entonces, esto es muy importante por muchas razones, ¿eh? Generar confianza en el sistema, validarlo, dignificar el trabajo, tener un mundo más sostenible, etcétera. Y de paso, un ingreso per cápita más alto que siempre ayuda. Súper interesante el resultado de este informe, Rafael Berguán. Muchas gracias por habernos acompañado en esta conversación. Gracias a ustedes por la invitación y que tengan un lindo fin de semana. Igualmente. Y Chao. ustedes que han invitados a quedarse con nosotros aquí en emol.com.